de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 11. Y el tema de esta noche es el tema número 9 y el tema es juzgando al hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo tenemos. Santiago capítulo 4, versículo 11. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Puede tomar asiento. Juzgando al hermano. En el versículo 11, vuelve Santiago a decir hermanos, que le está hablando a quién, a la iglesia y a los creyentes. Y dice, no murmuréis. La palabra murmurar se está refiriendo a calumniar o difamar, ¿verdad? No solamente es hablar de alguien, sino se quiere decir que lo estás calumniando o que lo estás difamando. Entonces Santiago dice, cuando digo, no, hermano, no murmuréis los unos de los otros. En otras palabras dice, no estén calumniando ni estén difamando. ¿Me entiende? Jesús fue claramente, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, ¿qué es lo contrario a juzgar sin un juicio? Es murmurar. ¿Me entiende? Es difamar cuando tú no tienes todo el contexto de lo que sucedió o que pasó. Entonces Santiago dice que no calumnies ni difames. No prohíbe la confrontación de quienes están en pecado, lo cual manda a otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No está diciendo que no lo confrontes, ¿me entiende? Cuando Pablo llegó a Antioquía, reprendió a Pedro cara a cara. ¿Por qué? Porque Pedro se ponía a comer con los gentiles y cuando venían los judíos y ignoraba a los gentiles y se iba con los judíos, ¿me entiende? Cuando se iban los judíos se quedaba con los gentiles. Entonces era hipocresía, ¿no? Y lo reprende el apóstol Pablo, pero fue cara a cara, ¿me entiende? No lo difamó y no murmuró ni lo calumnió. Entonces la Biblia nos habla, hermano, a que no difamemos y Santiago nos enseña. Entonces, en Tito 1:13, mira lo que dice Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, cuando usted confronta a alguien que está haciendo algo malo, usted lo está confrontando. No está diciendo, fíjese lo que es confrontar. Por ejemplo, si usted mira a alguien que está haciendo algo malo, usted va y le dice, hey, lo que tú estás haciendo no está bien. Tu conducta, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de hablar no es la correcta. Enderézate, arrepiéntete. No es lo mismo decírselo a alguien que ir con otras personas. Oye, parece que fulano de tal esto y lo otro y anda haciendo esto, pero tú no tienes las pruebas. Tú ya estás calumniando. Si alguien viene y te dice a alguien, como dice la canción, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles a todos que yo no fui, ¿verdad? Entonces, cuando usted no tiene las pruebas, usted no puede decir, porque calumniar y difamar es hablar mal de una persona sin tener
esa persona para defenderse. Pero lo que está diciendo aquí Santiago no está hablando de confrontación, porque confrontar es ir con alguien y decírselo en su cara. Hermano, me ofendiste, me lastimaste, estoy enojado contigo por esto. Entonces, pero ¿yo qué hice? Me hiciste. Entonces ya uno dice, ok, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Pero mire lo que dice Éxodo, capítulo 23:1. Éxodo 23:1. Mire lo que dice 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea, no vamos a admitir ¿qué? Falso testimonio. Salmo 50:20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano cuando el hijo de tu madre ponía infamia. ¿Ve lo que es la calumnia? ¿Ves lo que es la difamación? Que te sentabas y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, un calumniador, ¿me entiende? Una persona que difama. Entonces, Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es la disciplina bíblica, hermano? Que si alguien te ofende, tú tienes que ir con esa persona. Queriendo o sin querer queriendo. ¿Me entiende? Proverbios 10:18. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia es ¿qué? Necio. Fíjese cómo Proverbios nos da lo que es ser sabio. Dice, el que encubre el odio es de labios mentiroso, porque se queda callado. ¿Me entiende? Como dice el dicho popular, el proverbio popular, ¿verdad? El que calla, otorga. El que propaga calumnia es ¿qué? Necio. 11:9 de ahí de Proverbios. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces vemos aquí que el difamar, el calumniar, el murmurar no es agradable ante el Señor. 16:28, último verso. Proverbios 16:28. 16:28, dije, va. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene una amistad con alguien y son amigos, a veces por un chisme, el chismoso viene y siembra ese chisme y causa que se pierda la amistad. Fulano de tal dijo eso, pero ¿cómo? Si él es mi amigo. Y en vez de ir con el amigo y decirle, oye, es cierto que tú dijiste esto de mí. ¿Cómo va a decir esto si somos amigos? Si yo tengo que decirte algo, te lo digo a ti, porque yo te tengo confianza a ti. Porque un amigo se dicen sus cosas, ¿verdad que sí? Pero siempre el chismoso, entonces cuando uno se come el cuento del chismoso, puede caer en el error y perder la amistad. Entonces Proverbios dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, yo sé que usted puede conocer personas que usted dice, pero esos eran bien amigos y de repente ya ni se habla. ¿Me entiende? ¿Qué pasó? Bueno, el poder del chisme, ¿verdad? Entonces Santiago les habla a los hermanos, dice, hermanos,
no murmuréis los unos con los otros, no difamen, no juzguen, no calumnien a sus hermanos. Si tienen algo, díganselo de frente. Si tienen algo, háblenle a la cara de ellos y dígale. Y luego dice ahí, el que murmura del hermano, juzga a su hermano. ¿Por qué? Porque al tú estar calumniando y difamando, ya los estás, ¿qué? Juzgando. Ya tú te estás poniendo en un lugar de un juez, sin saber el contexto. Es fácil juzgar a alguien, hermano, sin saber el motivo, la razón por qué esa persona lo hizo. Por eso, como les dije al principio, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces es fácil juzgar conforme a la apariencia. Podemos juzgar conforme lo que nos estamos viendo con nuestros ojos, pero no estamos viendo toda la película y el contexto de lo que pasó. ¿Me entiende? Por ejemplo, hubo un caso donde el hombre entra, un hombre entra a su casa, hermano, y ve a su perro lleno de sangre. ¿Me entiende? Entonces, él pensó, porque tenía un niño bebé, pensó que había matado a su bebé. Y el hombre mata al perro. Juzgó por la apariencia, pero cuando entró más adentro de la casa, se da cuenta que el bebé estaba vivo en la cuna y que había una serpiente en el pasillo muerta. O sea que el perro defendió al bebé arriesgando su vida y mató a la serpiente, hermano, pero el hombre, como vio la sangre, pensó él que juzgó antes de juicio, hermano, y se dio cuenta de su error. Entonces, a veces las apariencias nos pueden engañar, ¿me entiende? Porque no estamos viendo todo el contexto de lo que sucedió, ¿me entiende? Es como cuando él empezó, ¿me entiende? ¿A cuánto nos pasó a nosotros, hermano, cuando éramos niños en la escuela, que alguien nos golpeaba y uno se defendía? ¿Me entiende? Y al final tú te lo sonabas a la otra persona y la otra persona te echaba la culpa a ti. ¿Me entiende? Pero él es que él empezó, él me provocó, él me empezó a pegar. Yo lo que hice fue defenderme. ¿Me entiende? Entonces, por eso a veces las apariencias pueden engañar. Y Santiago lo que está diciendo, no, hermanos, no murmuréis los unos con los otros, porque si murmuras, entonces ya te estás convirtiendo en juez. ¿Me entiende? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, sino juez. Entonces te estás haciendo juez. Quienes hablan mal de otros creyentes se instalan a sí mismos como jueces y los condenan. Al hacerlo difaman e ignoran que la ley de Dios que prohíbe que de una forma expresa la clase de condenación calumniadora. El que juzga la ley rehúsa someterse a la ley. A los calumniadores se ponen encima de ella como jueces. ¿Por qué, hermano? Porque cuando ya se trae la evidencia, entonces se dan cuenta de que no fue la cosa así. ¿Entienden? Por eso no debemos de dejarnos llevar a la primera. Hasta que usted no tenga toda la evidencia, no puede dar un veredicto. Por eso cuando usted ve los programas de televisión o cuando una persona va a la corte, hay un juez, hay un jurado, hay un acusado y hay un defensor, ¿verdad? El que acusa y el que está defendiéndose. Entonces cada quien, el juez oye la versión de los dos lados. Al último, el juez da su veredicto después de que él evalúa y oye las dos versiones. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa? ¿Me entiende? Si yo estoy en mi oficina y viene una hermana y me dice, es que mi esposo, pastor, me trata mal y que sabe qué y que el otro. Entonces, si yo le doy la razón a ella, yo estoy siendo imparcial, porque simplemente estoy dando una versión de lo, ¿entiende? Pero si su marido viene y me dice, es que usted no la conoce. Aquí es una cosa, pero en la casa es otra.
y me trata así, ¿me entiende, papá? Entonces, yo tengo que evaluar los dos lados para entonces yo poder ser imparcial. Pues dicen gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros murmuramos, juzgamos, calumniamos a alguien, nos ponemos en la silla de juez sin tener la evidencia. Ahora, la ley es que tienes que tener toda la evidencia. El jurado está ahí para decir, este está mintiendo, este está diciendo la verdad. Entonces, conforme a todo lo que acontece, por eso Jesús es nuestro juez, hermano, que nos va a juzgar aquel día. Por eso la Biblia nos habla a no juzgar. No está hablando de que demos un juicio, porque nosotros a veces podemos decir, esa persona es así y esto y lo otro. No juzguemos conforme a la apariencia, porque acuérdese, David fue juzgado por sus hermanos, por su padre. Lo ignoraron. Ya está cuidando ovejas, como que no existiera. Pero cuando Samuel dijo, ninguno de estos hijos que están aquí va a ser ungido como rey. Entonces, ¿me equivoqué? ¿O el Señor está bromeando conmigo? ¿Qué pasó? Es que tengo uno que está apacentando ovejas. ¿Me entiende? Pero ¿qué hizo Samuel? Al primero que lo vio grande, fuerte, guapo, con un porte de rey, tenía pinta de rey, bien parecido, grande y todo. Dijo, este es el próximo rey. Y el Señor le dijo, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces, juzgamos por nuestra apariencia a veces. ¿Cuántas veces nos hemos engañado, hermano? Y miramos a alguien y lo miramos así como es serio y así como arrogante, enojón. Y cuando tú lo tratas, dices, oye, qué suave es esa persona, qué amable es. Pero tiene una apariencia de serio y pensamos que porque es serio, es una persona enojona. Y hay personas que son alegres, y dicen, ay, qué alegre es, pero traen trae la música por dentro, como decimos, ¿verdad? O sea que es tremendo también. Por eso no nos debemos de... Y Santiago nos habla que no nos sientemos como jueces. Gloria al Señor. Uno solo es dador de la ley. Dios, quien dio la ley, es el único que tiene autoridad para salvar de su castigo a quienes se arrepienten y destruir a los que rehusan arrepentirse. Isaías 33, 22. A ver qué dice Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, el Nuevo Testamento dice, Jesucristo es el juez justo. Tenemos un sumo sacerdote, un juez justo, ¿me entiende? Que en aquel día va a dar la sentencia. Él mismo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre, y dice, Señor, no te conozco. ¿Por qué? Porque él se va a sentar en el lugar del juez, y va a ser juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. Entonces, por la ley de Dios vamos a ser juzgados. ¿Me entiende? Entonces, uno solo es el dador de la ley, que es el Señor. Y dice ahí que puede salvar y puede perder. O sea, el juez es el que da la sentencia para salvar o para que se pierda. Pero tú, o sea, le está diciendo en general, pero le está diciendo a los que quieren ponerse en esa posición. ¿Quién eres para que juzgues a otro? O sea, ¿quiénes somos nosotros para tomar el lugar de Dios? ¿Me entiende? O sea, ninguno de nosotros, no importa la posición,
no importa la autoridad que tengamos, no importa el privilegio que podamos llegar a tener, nunca podemos ponernos en el lugar de Dios. El único que puede dar la sentencia final es el Señor. ¿Me entiende? Porque nosotros no conocemos el corazón, no conocemos la intención del corazón. ¿Me entiende? Porque como decía hace rato, por las intenciones nos pueden malinterpretar, pero la intención de tu corazón no era esa. ¿Me entiende? Mi intención fue hacerle un bien, pero ellos malinterpretaron y lo tomaron de una manera al revés y me perjudicaron. ¿Me entiende? Porque malinterpretaron, pero la intención era buena. ¿Me entiendes? ¿Cuántas gentes tiene buenas intenciones, pero la gente lo mira por el lado negativo? ¿Me entiende? Versículo 13. Pero pregunta, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Ahora, ¿podemos juzgar a alguien? Sí y no. Podemos juzgar a uno sí y no. Sí, ¿por qué? No juzguéis según las apariencias, sino ¿cómo? Con justo juicio. Entonces sí podemos juzgar. No según la apariencia, sino con el juicio. Cuando tú tienes la evidencia de todo lo que pasó y las pruebas, entonces tienes el derecho a juzgar. O sea, a dar una sentencia o una, ¿cómo se puede decir? A un dictamen, ¿no? Decir, esto es lo que pasó y si eres culpable de lo que hiciste. Ahora, no podemos juzgar porque no somos Dios quién se va al cielo y quién se va al infierno. Nosotros no podemos decir eso porque nosotros no somos Dios y no conocemos el corazón de la persona. Porque no sabemos si esa persona, como el ladrón en la cruz, dijo, Padre, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús a esa persona que primero le dijo, ¿me entiende? Que se salvara a sí mismo, después reflexionó y se arrepintió en su corazón y dijo, nosotros somos malhechores, nosotros estamos aquí por nuestra maldad y debemos de morir por nuestra maldad, pero él es un hombre justo, él es un hombre santo. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él reconoció su pecado y reconoció quién estaba ahí a un lado de él. Mientras que el otro no quiso reconocer. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué juzgó Jesús de esa persona? Su corazón. Un corazón arrepentido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No podemos juzgar quién se va al cielo y al infierno. Solamente Dios lo sabe. ¿Me entiende? Podemos dar un dictamen de una situación de si es culpable o no es culpable. Pero al final, el juicio final, la sentencia la da el Señor, ¿verdad? Y ahí nosotros no podemos. Por eso la pregunta es, ¿podemos juzgar? Sí y no. Sí podemos juzgar en lo que esté a nuestro alcance y está limitado nuestro juicio. Pero no podemos juzgar el alma a la eternidad de una persona. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago no condena la planificación sabia y prudente de ciertas actividades y negocios, sino más bien la planificación que deja por fuera a Dios. Las personas que se describen aquí son personas ateas, prácticas que viven su vida y hacen sus planes como si Dios no existiera. Esa conducta es incongruente con la fe salvadora genuina que fue sometida a Dios. Fíjense lo que dice el verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. O sea, estas personas dijeron, vamos a hacer esto y esto, lo otro, sin tener en cuenta a Dios. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparta por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, no podemos tener la certeza o la seguridad de que mañana vamos a vivirlo. No tenemos la certeza de que mañana podemos disfrutarlo. ¿Me entienden? Por eso hay un canto que dice, un día a la vez, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Entonces, Santiago lo que está diciendo a las personas, hermano, que quieren pensar en el mañana, que quieren proyectar para el mañana sin poner a Dios, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, sin tomar en cuenta a Dios. Una vez me platicó un hermano de que estaban tomando y que dijeron, mañana vamos a celebrar y vamos a ir a hacer esto y lo otro. Y si Dios quiere, dijo. Y el otro dijo, aunque Dios no quiera. Y tuvieron un accidente y fueron parar al hospital, le pusieron metal en los pies y el otro después se murió. El que dijo, aunque Dios no quiera. Entonces, hermano, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, nosotros como creyentes podemos planificar para el futuro, pero siempre teniendo en cuenta a Dios. ¿Me entiende? Porque nuestra vida depende de Él. El ateo, el incrédulo, no pone a Dios en cuenta. Y por eso Santiago recalca que no hagamos planes sin poner en cuenta a Dios, que pongamos a Dios en nuestra cuenta. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y hace en el verso 14, cuando no sabéis qué será mañana, como la neblina. ¿Se acuerdan de las mañanas cuando ya empieza el invierno, hermano? ¿Cómo se ponen las mañanas? La neblina que no se mira nada, pero a las horas, ¡pum!, salió el sol y se fue la neblina. Así es la vida. Hoy puede estar y mañana ya desaparece. Es lo que Santiago nos está ilustrando. En lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere. ¿Se acuerdan de aquel hombre que empezó a decir, oh alma mía, muchos bienes has hecho, has ganado, voy a derribar mis graneros y los voy a construir más grandotes porque ya no me cabe tanto? Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tienes? Hizo planes sin la voluntad de Dios, sin consultar a Dios. ¿Me entiende? Entonces, Santiago dice, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, si el Señor quiere que estemos vivos, entonces vamos a hacerlo. ¿Me entiende? Porque si nos llega la muerte, ya no podemos hacer nada. ¿Me entiende? Se acabó el corrido. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Santiago expone la necesidad presuntuosa de los ateos que practican y que ignoran el completo de lo que tiene deparado el destino. El cristiano verdadero somete sus planes al señorío de Cristo. En el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactancia son los alardes arrogantes sobre los logros anticipados de un negocio o una empresa. Es que yo voy a alcanzar esto, voy a lograr esto, voy a hacer esto, y se están jactando de lo que van a hacer. ¿Me entiende? Todavía no tienen la vaca y ya la están matando. ¿Me entiende? Todavía no lo tienen y ya se están jactando de lo que no. Entonces, Santiago dice, toda jactancia es mala. Por eso Jesús nos enseñó a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón.
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Entonces la soberbia, hermano, y la jactancia es un pecado, la soberbia, de creernos, ¿me entiendes?, que vamos a tener o que vamos a hacer y esto y lo otro, sin saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Verso 17. Y fíjese ese verso, quiero que lo subraye. Verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto implica que también hacían lo que no debían hacer. Los pecados de omisión conducen de forma inevitable a los pecados de comisión. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, cuando usted sabe que tiene que hacerlo bien y no lo hace, usted ya pecó. Ese es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque debemos de hacer el bien, pero quizás porque la persona no nos cae bien, no lo hacemos. Y en la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por eso hay un dicho popular que dice, hace el bien sin saber a quién. ¿Me entiende? Y Hebreo nos dice, algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿Entiende? Jesús por eso nos dice que cuando le demos de agua a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Cuando le diste de comer a alguien, a mí me diste de comer. Pero Señor, ¿cuándo te di de beber? ¿Cuándo te di de comer? Por cuando se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Me entiende? Entonces hacemos el bien, hermano, cuando hacemos las cosas, cuando sabemos que lo tenemos que hacer. ¿Me entiende? Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a no calumniar, a no murmurar, a no levantar falso testimonio, a no difamar, Señor, a nadie. Ayúdanos, Señor, a juzgar con justo juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a confrontar cuando debemos de confrontar. Señor, ayúdanos, Señor, a siempre ponerte en nuestros planes, a siempre ponerte en el primer lugar de nuestras vidas. Si Dios quiere, si es su voluntad, si el Señor me lo permite, Señor, si tú quieres, haremos. Si tú quieres, aleluya, negociaremos. Si tú quieres, aleluya, vamos a hacer planes, Señor, conforme a tu voluntad, porque al final de cuentas, tú tienes la última palabra en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no jactarnos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la vida es como una nieblina, que hoy está y mañana desaparece, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya, a hacer un análisis de inspección de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor, para reconocer lo necesitado que estamos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señor, que cuando tengamos oportunidad de hacer el bien, que siempre lo hagamos, Señor, que no pase desapercibido, Señor, porque a veces, Señor, se nos pasa y después viene la conciencia, después viene el remordimiento, ¿por qué no lo hice? Porque en ese momento, porque sabemos que la conciencia nos acusa cuando sabemos que debemos de hacerlo y no lo hicimos, Señor. Perdona nuestros pecados de omisión, esos pecados que en ocasiones, Señor, sin querer queriendo, hicimos, Señor, cuando debíamos de dar, de ayudar, de extender una mano y no la hicimos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más conscientes para la próxima ocasión. Y que siempre tengamos en memoria y en mente, Señor, tenerte en todas nuestras actividades, que si es tu voluntad, que si tú quieres, así se hará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.